Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia y tu gran amor, Señor, mostrado a tu pueblo, Señor. Te rogamos, Señor de la gloria, te pedimos, Señor amado, que hables y estas palabras queden grabadas, tu verdad, Señor, en el corazón de tu pueblo, Señor. Porque necesitamos entender esos aspectos tan importantes, Señor, como la divinidad de Jesús, siendo el Dios mismo, y su humanidad manifestada para representar al hombre. Te doy las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de mostrar tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, tu bendición. Amén. Vamos entonces y leyendo aquí el texto como para iniciar, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces debemos recordar, ya lo acabé de mencionar en la introducción, pero no podemos dividir o quitarle valor a estos dos aspectos de la persona de Cristo, no solamente su encarnación, sino también su nacimiento virginal. Cuando hablamos de la encarnación de Jesús, estamos hablando del texto que vamos a ver ahora más adelante, Juan capítulo 1, versículo 14. Es probable que pasemos también por 1 Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Pero lo que quiero resaltar, hermanos amados, es que ese aspecto de la obra de Jesús no se divide, no se separa. Entonces vamos a hablar de dos cosas como al tiempo en cierta manera. El hermano Luis Humberto tiene la responsabilidad de enseñar sobre la divinidad de Jesús. Ya está preparándose, está un poco nervioso, estemos orando por él, porque él considera que es un tema muy sagrado, obviamente lo es. Todo lo que tiene que ver con el Señor Jesús, todo lo que esté relacionado con Cristo es sagrado, hermano. No se puede restar valor, no se le debe quitar valor, no se le debe ignorar. Yo lamento si en la iglesia de Dios, obviamente hablo de la iglesia en general, no particular, o en la vida del cristiano haya desinterés por conocer al Señor. O sea, conocer esos aspectos tan importantes que nos van a ayudar a identificarnos con Él y obviamente nos van a ayudar a enfocarnos en nuestro, o más bien en el ministerio que Él nos ha entregado como sus verdaderos discípulos. Para eso, pues voy a repetir palabras para que queden en sus mentes. Tenemos que hablar de la encarnación de Jesús y más adelante de su nacimiento virginal. ¿Qué significa nacimiento virginal? Que Él nació sin pecado. De una virgen nace sin pecado. ¿Cómo es posible que Dios se encarne y nazca sin pecado? Vamos a ver, la explicación está en la palabra. No lo vamos a poder entender al tiempo todo, pero sí tenemos los textos. La razón de tener los textos de la Biblia es que cuando empecemos a trabajar el evangelismo, es necesario conocer algunos aspectos muy importantes de esto para explicarle a la gente este misterio que dice en Timoteo, Dios se hizo carne, ¿no? El grande es el misterio de la piedad, ¿no? Dios se ha manifestado en carne. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ahora muy humildemente entender. Entonces, este texto de Hebreos capítulo 5, versículo 7 nos reenfoca en el aspecto humano. Esa es mi tarea, Luis Humberto, hablar del aspecto divino. Entonces, no se pueden separar los dos aspectos. Sin embargo, él, ya vimos el jueves anterior, él viene con una misión. Recuerde, vimos dos palabras, hermanos, misión, visión, ¿no? La misión es hacia lo que vamos, qué es lo que debemos completar, ¿cierto? La visión es como nos preparamos para cumplir esa misión. Entonces, mis amados hermanos, Jesús vino con una misión, ¿verdad? Él viene y está constantemente, y lo vemos involucrado en un aspecto que es muy ignorado en la iglesia. Y tristemente, no solamente en la iglesia, sino en la vida particular de muchos creyentes, que es la oración. Si para Jesús era importante la oración, para nosotros debería ser igual de importante. Él tiene unas razones, una base, obviamente, un conocimiento previo, pero a nosotros se nos entrega el privilegio, hermanos, de experimentar ese nuevo conocer de Dios a través de la oración. Por eso es muy importante ese aspecto. En Juan capítulo 6, versículo 38, que tengo el texto ahí, y voy a leerlo, dice en la palabra del Señor, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Entonces todo lo que sucede en la vida de Jesús, todo lo que Él dice, todo lo que Él hace preparando a sus discípulos es sujeto entonces ¿a qué? A la voluntad de Dios. En Juan capítulo 17 Él da esas gracias al Señor, ¿no? Él dice y le agradece al Padre porque tuyos eran y tú me los diste. Hermanos, ojalá nuestros ojos sean abiertos para entender esa visión, llamémoslo así, del plan de Dios. Él nos ha entregado a Cristo. Por eso cada uno de nosotros es valioso, cada uno de nosotros somos importantes y en cierta manera con un valor grande. ¿Cuál es el valor que tenemos nosotros para el mismo Dios de la gloria? Haber enviado a su Hijo. Por eso Él viene con una misión y Él se está preparando para todo lo que vendrá, ¿no? Lucas 19:10 ya lo vimos, el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es como el plan del Señor. Y es por eso que Él va a orar por fortaleza. ¿Cómo estamos nosotros en oración por este tema? ¿Cuántas veces oramos por fuerzas? De pronto en lo personal oramos por fuerzas, ¿cierto? Porque tenemos pruebas. Estamos en diferentes circunstancias humanas de prueba. Pero hermanos amados, Él viene y pide fuerza, fortaleza para enfrentarse a cuál prueba o a cuál situación en la vida de Jesús. En la muerte y en la cruz, ¿no? Recuerde que en Marcos Él ya le advierte a sus discípulos y en Lucas menciona también, ya voy a Jerusalén, ¿no? Y empieza Él a terminar la preparación de sus discípulos. Pero desde que comenzó en el desierto, 40 días, 40 noches en el desierto, Él empieza a orar por este propósito. Él vino para morir, hermanos. ¿Nosotros para qué fuimos salvos? ¿Para qué fue salvo el pueblo de Dios? En cierta manera para cumplir el mismo trasegar o mismo camino. Muchos esperan recibir del mundo la palmada de satisfacción y de agrado. No, hermanos, no necesariamente moriremos en martirio, obviamente, pero sí estamos llamados a llevar nuestra cruz, ¿no? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces Jesús cargó su cruz, nosotros llevaremos nuestra cruz. Entonces debemos prepararnos y para eso tenemos que orar. La oración es muy importante. Para los hermanos que se están involucrando y piensan involucrarse en el inicio digámoslo así, del ministerio de evangelismo, la oración va a ser muy importante. Una prueba de fuego en ustedes, hermanos y hermanas, si queremos involucrarnos en este ministerio, va a ser la oración. Porque vamos a tener que enfrentarnos, no vamos a ir con conocimiento solamente humano, hay que entender la Escritura, pero sí ir, hermanos, en el poder del Señor. Porque afuera tendremos una lucha no contra carne y sangre, como dice la Escritura, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué otra cosa hace Jesús? Él ora por ser un ejemplo para ellos. Él ora para dar ejemplo a sus discípulos. Por eso Él hace muchas cosas prácticas. No solamente da la enseñanza teórica, digámoslo así, sino lo completa con la práctica. Ya vimos la alimentación de los 5,000. Hemos visto varios casos en la Escritura hasta el momento, cuando Él envía a los discípulos de 2 en 2, es precisamente con este propósito, para darles ejemplos y para que en la práctica es muy importante, adquiramos ¿qué? ¿Para qué la práctica? Experiencia. ¿Cuántos de ustedes tienen experiencia en ser evangelizadores? Evangelizadores. ¿Cuántos pueden decir, yo estoy fogueado en esto? Yo en verdad podría ayudar a otros. Invito a que se incluyan en el futuro o próximo, ojalá más cortico que más allá, ministerio de evangelismo. Si tiene esa experiencia y ese entrenamiento, involúcrese en el equipo de trabajo para, en ese ejemplo, poder ayudar a que todos los demás de la iglesia seamos buenos evangelizadores. No evangelistas, ser evangelista es un don. Si alguno tiene el don, perfecto, va a ser el que va a enseñar. Si nos enfrentamos en una plaza pública a hablarle a la gente. Ayer salimos con unos hermanos en una reunión y pasamos por un sitio a casi las 8 de la noche, cerca de la casa del hermano Luis Humberto, precisamente. En una esquina, un hermano con un parlante de estos
y 10 hermanas, ¿cierto? No había más. Creo que solo había un varón y 10 hermanas. Me hizo pensar, no me di cuenta porque estaban predicando el evangelio ahí en la esquina a todo pulmón con un equipo a las 8 de la noche. Bueno, métodos. Pero miren, y ahí estaban las personas, las hermanas y el hermano que era el que estaba enseñando, porque vi uno, presentando el evangelio de Dios. Entonces, hermanos, la oración específica por las necesidades de sus discípulos. Entonces, ¿el que busca? Él busca una relación. Él quiere ser amigo, no enemigo. Él dice, ya no los llamaré siervos, no, los llamaré amigos. Y eso es lo que el Señor crea, porque la amistad, el ser siervo implica una acción de ¿qué? Cuando hablamos de siervo es que es la palabra siervo es de esclavo, ¿no? Un esclavo. Y muchos esclavos sirven a su Señor por temor antes que por amor. En cambio, si somos siervos amigos, ¿cómo vamos a servir? Con amor, con sacrificio y con entrega. Eso es lo que el Señor dice. Él nunca deja de llamarnos sus siervos, ¿no? Porque de igual manera Él es el Señor. Y como dije al principio, no podemos separar ni la humanidad ni la dignidad de Jesús. Están indisolublemente ligadas. Ambas son muy importantes. Bueno, yo tengo una tarea aparentemente fácil de presentar a Jesús de manera humana. Hay una un poco más difícil, que es la de Luis, de presentar al Señor, no para convencer, sino para instruir cómo es Dios, Él en la manera de ser Dios. Él nunca mezcló sus dos naturalezas. En cierta manera, la una no dominó a la otra, o la una preponderó sobre la otra. Recordemos en la tentación en el desierto, el enemigo le dice, aquí piedras, diles que se conviertan en pan. Fácil, ¿cierto? Él es el Dios creador, pero él no cayó en esa tentación. Él humanamente había salido del desierto, ¿cuántos días estuvo? 40 días, 40 noches, ¿no? ¿Qué estaba haciendo él? En un retiro voluntario, orando y preparándose para iniciar su ministerio. Y él estaba débil, tuvo ¿qué? Hambre, tuvo sed y tuvo tentaciones, obviamente, y debilidades humanas. Por eso dice de la Escritura que los ángeles se le aparecían y le ayudaban ahí sirviéndole, como sosteniéndole en ese aspecto humano, esos espíritus ministradores enviados en favor de los que serán herederos de la salvación, como ayuda, como un ánimo, no como una manera de intermediación, como algunos cristianos inmaduros están utilizando hoy en esas teologías de angeología que existen por ahí, y ponen nombres a los ángeles que la Biblia no menciona. Solo hay dos nombres reconocidos en la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son? Gabriel y Miguel, ¿cierto? Y a grupos de ángeles se le llaman, por ejemplo, a los demonios en Gadara, ¿cómo te llaman? Legión, porque somos muchos, pero no tienen nombres particulares. Así que, bueno, Belcebú, obviamente, Satanás, el ángel mayor, tiene un nombre particular, pero no podemos caer en el pecado de creer esas teologías de angeología que dan nombres sacados, quién sabe de qué mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces no solamente quiere relación, sino dependencia, ¿no? Dependencia de Él. Vamos a Juan capítulo 15, vamos buscando en Juan capítulo 15 para que entrenen sus ojitos y su mente. Juan capítulo 15, versículo 5, ¿no? Que dice el Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué quiere él que lleve mucho fruto? Porque separados de mí, ¿qué digo? Nada, nada es nada, hermano. Entonces el Señor busca dependencia. Recuerden que vimos tres palabras para recordar, ¿no? Dependencia, independencia, interdependencia. ¿Dependencia qué es? Luis ya lo enseñó en Colosenses capítulo 2, versículo 10. Creo que ese es uno de los textos que él usaba. Él es todo lo que necesitamos. Dependencia. Él es nuestra vida, nuestro soporte, nuestro empuje, nuestra fuerza, nuestra victoria, nuestra meta. Dependencia. Interdependencia, ¿qué es? Y que no debemos practicar como discípulos. Interdependencia. Entre iglesias se debe vivir en interdependencia. Eso es irreal. Pero en mi relación a Dios, interdependencia, ¿qué sería? Yo lo necesito, usted me necesita. Y eso no es correcto. Nosotros no somos interdependientes. Dios no me necesita a mí. Él por gracia me utiliza. Pero yo no soy importante, obviamente. Soy
Importante la medida en que Él me rinda, a medida que Él me rindo, Él me va usando, pero Él puede hacer la obra si quiere, sin nosotros. Esta iglesia puede desaparecer mañana, este grupo puede quedar perdido mañana y la obra del Señor no cae, el reino de Dios se enseña igual. Entonces, hermanos, interdependencia es, usted me necesita, yo lo necesito, no es así. Y la última, que es más pecaminosa en cierta manera, más que la segunda, la primera no, más que la segunda, es la independencia. ¿Qué es independencia? No lo necesito, yo me defiendo solo. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido en independencia? Nos hemos creído interdependientes, pero jamás hemos llegado, o aún estamos aprendiendo a llegar a ser dependientes de Él. Entonces eso es lo que Él busca, no solamente una relación de dependencia, pero también servicio. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15, dice la Escritura, así que después, en la lectura que ya leí el jueves anterior, vamos a buscar otra, Mateo 20, 26, Mateo 20, 26, este lo leí el jueves anterior, hablamos de cuando el Señor lavó los pies a sus discípulos, vosotros también lo debéis hacer. Mateo capítulo 20, versículo 26, que dice la Escritura, porque para entender la humanidad de Jesús tenemos que ir a la Biblia, hermanos. Capítulo 20, versículo 26, mas entre vosotros no será así. Fíjense que hubo una pelea entre los discípulos, ¿se acuerdan? En Marcos 10, ellos se pelearon quién sería el primero, y eran tan machitos, mejor dicho, eran unos machitos falsos que mandaron a la mamá. En Mateo capítulo 20, eso no está en Marcos, pero en Mateo 20, se acercó la madre y los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándoles ante él y pidiéndole algo. Ellos estaban discutiendo quién va a ser el primero, quién se va a sentar al lado, y mandan a la mamá, mamá pregunte, y ella va y les pregunta, y Jesús dice una verdad en el versículo 26, mas entre vosotros, y él se está refiriendo a nosotros acá, no será así, sino el que quiera hacerse grande, a ver, atentos a mí, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces él en esto empieza su retiro intencional, eso se ve en Lucas lo vimos. Él intencionalmente, premeditadamente busca un lugar secreto, un lugar tranquilo. Es lo que él nos enseña que está en Lucas capítulo 12, si no estoy mal. Entonces, él busca el retiro intencional, después del retiro intencional nos lleva a la oración, donde se concentra en la oración sin ninguna clase de distracción. Después de la oración llega y encomienda la misión, porque es cuando él nombra a sus discípulos, para nombrar a 12, incluyendo a Judas, porque eso es lo que siempre me llama la atención, incluyendo al débil de Pedro, incluyendo a los interesados de Jacobo, que estaban acá, los hijos de Zebedeo, incluyéndolos a todos, hombres débiles, hombres humildes, obviamente, pero eran hombres débiles, inmaduros, cobardes, pero que fueron transformados por un hecho glorioso un tiempo más adelante, que fue haber visto a su Señor resucitado. Nosotros tenemos que aprender a ver a través de lo que estamos viendo los jueves, y los domingos al Señor resucitado. Una cosa es tenerlo acá en la mente, hermanos, el eslogan, Cristo murió y resucitó. Pero hermanos, tenemos que involucrarnos en esa dimensión espiritual, perdónenme esas palabras un poco místicas, pero se pueden aplicar, de entender lo que significa la resurrección, los alcances de la resurrección del Cristo humano, que vuelve a su humanidad, a su divinidad, pero de una manera diferente. Él viene del cielo de una manera, ¿cierto? Toma forma humana, se humana en un nacimiento virginal, o sea, sin pecado, se encarna, Juan 1:14, llevamos allá, y vuelve al cielo, ¿de qué manera? Como Dios y como hombre. Él está allá, en cuerpo. Hermanos, eso es grandioso, eso es maravilloso, por eso debemos entender mucho ese aspecto de la humanidad de Jesús. Entonces, el retiro intencional, la oración, la misión, y Él vuelve a retirarse. Entonces, eso está formando en ellos lo que vamos a ver ahora. Por enseñanza, por ejemplo, imitación, la imagen de Cristo y la imagen de Dios mismo. Entonces, Él oró muchas veces para que la fe no faltase, como en el caso de Pedro, ¿cierto? Entonces, Él va a hacer 6 cosas, más o menos se ven a través de su ministerio. Él va a interceder por sus discípulos y seguidores. Un motivo de oración de la iglesia deberíamos ese. Vamos a interceder, ¿por quién? ¿Por quiénes intercederíamos nosotros?
siguiendo este primer punto que está ahí en Juan 17:1, como lo hizo Jesús. Si lo hizo Jesús, nosotros debemos hacerlo también. ¿Por quién debemos interceder? Por nosotros mismos, pero de manera personal y directa. ¿Y por quiénes más? Discípulos y seguidores. ¿Quiénes son esos seguidores? Los que estamos discipulando y los que estamos buscando. Vamos a orar por ellos. ¿Conocemos a algunos seguidores? Es posible. Pero cuando salgamos afuera los vamos a conocer. Él ya los tiene apartados. Él nos tiene una cosecha guardada para nosotros, en cierta manera. Debemos orar para que aprendamos a tener sumisión a la voluntad del Padre. Porque lo que vamos a hacer en la iglesia, como iglesia bíblica, que la cual considero mi asamblea muy bíblica y responsable en eso, es precisamente, hermanos, someternos a la voluntad del Padre. No la voluntad eclesial, denominacional, costumbrista, ritualista, religiosa, no. Entonces no vamos a hacer las cosas como porque allá lo hicieron, nosotros lo hacemos. De pronto copiamos, tenemos ejemplos, tenemos que ser entrenados en eso también. Y es posible que próximamente podamos conseguir, hay en mente alguien por ahí, estamos mirando, que venga a instruirnos o enseñarnos un poco más sobre ese aspecto práctico del evangelismo. O sea, dinámicas, metodologías y enfoques para ser buenos evangelizadores, ¿cierto? Además de la preparación bíblica e intelectual. ¿Qué otra cosa debemos orar? Preparación para enseñar y predicar. ¿Cuántos de ustedes, volvemos a insistir, hermanos, la lucha es complicada, no vamos a decir que es fácil, nunca es fácil. Debemos estar orando por quienes enseñan y por quienes predican. Se les agradezco en el caso personal sus oraciones para mí, que estén orando por Lucho, pero ¿por quién más debemos orar? En realidad, ¿por quién? Por todos, ¿no? Porque nosotros predicamos con nuestro testimonio. Las damas van a recibir instrucción este fin de semana, 3 días de instrucción. Ojalá, yo sé que será así. Van a llegar las hermanas de todo, van más como 150 hermanas, pero las de aquí vamos 20. Van 20, van a llegar con mucho gozo, con mucho poder, con mucho espíritu, a impactar a los varones que están o estamos un poco desligados de esta responsabilidad espiritual que las mujeres nos están dando. Un precioso ejemplo, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué más debemos pedir? Lo que él dice, ser qué, por ejemplo, practicar qué en nuestra oración, el gozo y la gratitud. Lucas capítulo 10, versículo 21. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 21. Mire que él hace algo como hombre. Recuerden, él no mezcla sus naturalezas. La usa cuando es necesario enseñar algo. Por ejemplo, en el Marcos 6 ora, casi 9 horas, baja a la playa y ve a sus discípulos sufrir con la tormenta. Y él hace algo. Que se defiendan solos. Yo les di la orden, allá nos vemos en Bethsaida, o vayan a Cafarnaúm, la tormenta los desvía, pasan por Bethsaida y terminan en la región de Genezaret. Pero él ve algo más en ellos, y eso es lo que veremos después de que Luis termine su ronda de enseñarnos a Jesús, de verlo de esta manera divina. Vamos a seguir escudriñando Marcos capítulo 6, versículo 49 hasta el 52. Y ahí nos habla de necesidades de los discípulos en ese momento, porque él los ve con ¿qué? Con una situación de lucha. Y él dice algo acá, pero humanamente él aquí usa su humanidad, como dije, en Marcos 6, 45, Marcos 6, 49 al 52, él usa su divinidad, él anda sobre el mar. Eso lo tenemos que ver también en Mateo. Y miren lo que dice acá, en aquella misma hora Jesús se regocijó. ¿Cómo se regocijó? Estamos en Lucas capítulo 10, versículo. Eso significa que él está bien en ese momento. ¿Qué? ¿Qué significa? Que él estaba ¿qué? Lleno. Él no estaba orando todavía, pero estaba ¿qué? Lleno del Espíritu. ¿Cómo se puede alguien regocijar en el Espíritu si está lleno del Espíritu? Lo primero que tenemos que aprender, hermanos, es precisamente estar llenos para orar llenos del Espíritu, hermano. Porque lo demás se vuelve una oración rutinaria, automática, respetable sí, pero sin poder, sin sabor, sin sal, sin nutrientes, por decir así. Entonces el Señor dice, en aquella misma hora, ¿cuándo Él se llenó del Espíritu? ¿En qué momento Él se llenaba en el Espíritu, hermanos? Cada vez que oraba. Por eso vemos muy seguido que él se retiraba a orar. Y miren lo que él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sin el Padre,
Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Hermanos, tenemos que orar por eso. Tenemos que orar para que el Señor nos revele al Hijo. Esa es una oración que debe ser muy fuerte. Una oración pidiendo al Señor que abra nuestros ojos para entender quién es verdaderamente Jesús. Muy bien, entonces sigamos para no... Dolor también. Él habla en Mateo capítulo 5, ¿no? Bienaventurados. En las bienaventuranzas, cuando habla de esto, dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? En Mateo capítulo 5, él lo dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué? Porque debemos tener, hermanos, dolor por la incredulidad y el pecado. Debemos estar orando por eso. Y obviamente, hermanos, aunque él oró específicamente por este punto, anticipándose a la cruz y a la redención, nosotros tenemos que orar por cierta manera por lo mismo. Porque tenemos que aprender, hermanos, de una manera consciente, voluntaria y sacrificial, que, hermanos, no estamos llamados aquí a las comodidades o a los beneficios de este mundo, sin querer decir que no trabajemos, que no nos esforcemos por ser mejores personas, mejores familias, económicamente tener solvencia y estabilidad económica. Eso es muy bien, pero, hermanos amados, nuestro fin último en realidad es que el mundo nos rechazará. Entonces, muy bien, vamos ahora porque uno de los mayores motivos para orar, hermanos, es el hecho de que Jesús oraba. Ese es el ejemplo, es lo que debemos imitar. Y si él sintió que eso era una parte importante en su vida, siendo quien era, él en ese momento, Dios mismo, encarnado en el hombre, yo pregunto, hermanos, ¿qué tan fundamental es la oración para nosotros? Si él sintió que no podía cumplir su misión sin oración, mucho menos nosotros. ¿Cómo vamos a arreglárnosla? Hermano, eso es un llamado de atención también. Entonces, vamos a hablar de la encarnación de Cristo. Vamos a empezar este tema acá. Esto fue un pequeño resumen, pero para retomar el hilo, y vamos hasta donde alcancemos a seguir avanzando para entender la encarnación de Cristo. Entonces, cuando discutimos de la presencia o de la persona, de Cristo, siempre, esa es una norma bíblica, siempre debemos tener en cuenta este gran misterio. Jesucristo es una persona con dos naturalezas. Esa es la enseñanza, esa es la demostración, eso es bíblico y es así como la palabra nos enseña y es la verdad. Los enemigos del evangelio, los incrédulos del evangelio a los cuales nos vamos a enfrentar para discipular o para enseñar, porque estamos llamados a predicar el evangelio de la salvación, arrepentimiento del pecado, solo sí, como dice la matemática, es necesario presentar defensa de otro aspecto doctrinal, se hace. Pero nuestro enfoque no es enredarnos en discusiones teológicas, no es el momento, sino enfocarnos en presentar a Cristo. Ese es el motivo de ser evangelizadores, hermanos. No es de invitar, no es traer gente a la iglesia mostrándole los beneficios o las comodidades humanas o el carisma de la iglesia o el amor, no. Es mostrándole a Cristo como el Salvador de sus propios pecados. Entonces, pero para eso tenemos que entender que Él es una persona con dos naturalezas. Y eso es lo que los enemigos del evangelio van a atacar. Es lo que el enemigo siempre ha buscado atacar. Por eso dice en 1 Juan capítulo 4, que veremos también, dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus y son de Dios. En eso conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, pues quiere decir, se humanó, dice, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne, que no confiesa que Él ha venido en carne, no es de Dios. Esa es una prueba, hermanos. Si la persona no reconoce que Jesucristo ha venido en carne, atención, porque es muy probable, en un gran porcentaje de posibilidad, el espíritu que domina esa persona, aparte de su naturaleza caída y pecaminosa, es el espíritu del enemigo que está ahí. Entonces debemos ir muy preparados. Entonces la Escritura enseña claramente, y eso lo veremos. Esto es muy profundo, hermanos. Así que vamos a verlo de una manera un poquito superficial, como que si no nos quedamos ahí, les cuento bastante tiempo. Pero para respetar también el tiempo de Luis, y él también está controlándose, porque él dice, si me sumerjo mucho, aquí nos vamos también estudiando mucho tiempo la divinidad de Jesús. Por eso vamos a ser muy sabios en ese aspecto, de darles el primer bocadito. Es como dicen en un restaurante cuando uno entra, la entrada, ¿no?
para que usted sepa el plato fuerte cuando venga. Lo enseñaremos ya predicando acá en el púlpito, o el varón que el Señor pueda permitir estar ahí enseñando, perdón, enseñando sobre este tema. Jesucristo fue completamente Dios y completamente hombre en una persona, y así será siempre. Entonces vamos a ver a través de la Biblia. Vamos a Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 14. Lo ideal sería estudiar todo Juan 1, porque Juan capítulo 1 es la revelación de ¿qué? Juan, recuerden quién era Juan, ¿no? ¿Quién era Juan el que está escribiendo el Evangelio? ¿Quién? Un discípulo, un apóstol. ¿Y cuál era su tarea? ¿Cuál era su labor mundana? Un pescador. ¿Qué clase de instrucción tendría este hombre, hermanos, para revelar lo que aquí está revelando, si no es por el Espíritu de Dios? Juan el pescador habla una verdad maravillosa y comienza desde el capítulo 1, porque el Evangelio de Juan muestra a Jesús como Dios, y el Evangelio de Juan fue escrito para los gentiles, como Mateo fue escrito para los judíos, para mostrar que Él es el Rey. Juan quiere mostrar a los gentiles que Él es Dios, porque eso era lo que los gentiles siempre buscaban. Pablo en Atenas llega a la ciudad en Atenas y ve una imagen al Dios no conocido. Ellos sabían que había un Dios, pero no lo conocían, y eso es lo que Pablo presenta a los de Corinto. Y eso es lo que Juan hace acá en Juan capítulo 1. No vamos a ver todo Juan capítulo 1, algunas cositas, pero vamos a ver el verso 14. Vamos a ver el verso 14. Y Juan comienza hablando de una persona que llama el Verbo, ¿cierto? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Bueno, nosotros que estamos instruidos sabemos, ¿no? Pero tenemos que entrenarnos para explicarle a las personas quién es el Verbo. Porque algunos mentirosos han cambiado la escritura muy sutilmente sobre todo en el capítulo 1, versículo 1, que son los testigos de Jehová, y hay que ser muy cuidadosos en eso. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios, ponen ellos. Y eso es una mentira, tergiversando la escritura y los textos bíblicos que son perfectamente reconocidos, que no se puede incluir ahí ese artículo, ese un Dios. Bueno, pero vamos al punto. Y Juan comienza mostrando al Verbo. ¿Quién es el Verbo? Lo importante es que vamos al verso 14. Ya veremos algo ahí para que no pierdan la idea. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo, ¿cierto? Bueno, ya hice la pregunta, pero ¿cuál verbo? ¿De cuál verbo estamos hablando? Cristo. Para nosotros no hay duda. Lo que tenemos es que entrenarnos, es presentar a Cristo como ese Verbo. Entonces, eso es una tarea que más adelante seguramente Luis también asumirá, porque el Verbo aquí se está mostrando no solamente de manera divina. ¿En qué aspecto? Desde el capítulo 1, verso 1 hasta el verso 14, lo muestra como el Dios creador. Él, como dice en el capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este Verbo es Jesús. Usted ahí está mostrando su divinidad. Pero a mí, yo tomo el 14, que es mi tarea, que es, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Qué fue lo que sucedió con este Verbo? Dice que este Verbo se hizo carne. ¿Eso qué significa, hermanos? Fue hecho o llegó a ser, se convirtió en. Eso significa que el Verbo no tomó forma humana de una manera superficial, hermano, sino llegó a ser. Él es el creador, y eso lo vemos en la historia del nacimiento. Cuando lleguemos allá veremos algunos tips sobre el nacimiento virginal de Jesús. O sea, era o fue una transformación real de Dios humanándose en una apariencia. Al principio de la iglesia, creo que eran los docetistas, si más no estoy, empezaron a enseñar que la apariencia de Jesús humana era una apariencia realmente, no era real. Por lo tanto, ellos también negaban aspectos de la resurrección. No, Él se transformó de manera real, humano, no fue una imaginación ni una visión falsa, no. Dios se hizo carne. El Logos o el Verbo, como se le denomina, pasó a ser humano sin dejar de ser Dios. Ya veremos por qué es esto importante, hermanos.
¿Por qué el Señor utilizó eso? ¿Por qué no lo hizo hombre de una vez desde el cielo y lo mandó acá? ¿Por qué no lo hizo hombre, llegó Dios y lo transformó, lo hizo hombre, como algunos han enseñado en las teologías orientales, que usted llega a ser Dios y pasa por una serie de procesos espirituales? Eso lo enseña, por ejemplo, el hinduismo o algunas religiones, cuando usted llega al nirvana, o al nirvana no, al karma completo, ¿verdad? Y total. El hinduismo enseña eso. Por obras y por reencarnaciones sucesivas, usted termina por llegar a ser Dios. Eso son mentiras, obviamente, pero Jesús no usó tampoco ese medio. Él fue directamente engendrado por el Espíritu Santo de María. Esto se llama el nacimiento virginal. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? La palabra carne, ¿qué significa? Carne no es solamente un cuerpo físico, sino una humanidad completa. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Listo? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿cierto? Hablando en este caso, cómo fue necesario que él se humanase para ser el gran, fiel y sumo sacerdote. Romanos capítulo 3, versículo 20. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. 1 Corintios capítulo 1, versículo 29. A fin de que nadie, bueno, dice versículo 1, capítulo 1, versículo 29. 1 Corintios 1, 29, listo, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Estos aspectos de la obra de Jesús solo era posible si él se humanaba. ¿Ve? Dios no podría justificar, bueno, sí lo puede hacer, pero él no podría de esa manera, no lo hizo así, demostrar su sabiduría, su amor, su obrar, su justificación, santificación y redención, porque la palabra redención significa pago, de una manera diferente, a no ser que Cristo se hubiese humanado. Sigamos aquí entonces. ¿Qué hizo este verbo? ¿Qué hizo este verbo? Este verbo dice algo muy importante. Volvamos a Juan, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Qué significa habitar entre nosotros? Habitó literalmente significa, esa palabra habitó viene el término tabernáculo. Es interesante, la palabra habitó que está en Juan capítulo 1, versículo 14, habitó entre nosotros, literalmente significa puso su tienda, ¿verdad? Como el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Dios dice. Realmente a través de la encarnación de Jesús, ¿verdad? Él puede tener esa razón o de esa manera hacer real su presencia en medio del hombre. Dios comienza ya ahora a vivir en medio. Es como la idea que quiere dar también Juan con este texto, ¿no? El verbo acampó entre los seres humanos, manifestando la presencia y gloria de Dios de manera personal. Muy bien, sigamos. ¿Qué más vemos aquí en Juan? Cuando dice, y nosotros vimos. Entonces, ¿qué vimos nosotros? ¿Qué vimos nosotros? Nosotros vimos, quiere decir, los apóstoles vieron, pero también a nosotros se nos pide. ¿Y nosotros qué vemos? Entonces, miren lo que dicen ellos. Y nosotros vimos su gloria. ¿Qué significa ver su gloria? ¿Qué significa esto? Ver su gloria significa no solo un esplendor visible, sino la manifestación de ese carácter divino. Muy bien, ¿cómo es esa gloria? Porque
No solamente los apóstoles vieron esa manifestación gloriosa, sino nosotros, hermanos, también tenemos que aprender a ver esa manifestación gloriosa. ¿Y cómo la vamos a ver? ¿Cómo vemos esa manifestación gloriosa del Señor Jesús? ¿Cómo lo vemos? Ellos lo vieron de una manera personal, no directa. ¿Nosotros cómo la vemos? ¿Cómo vemos la gloria del Señor, hermano? Sí, por fe, pero ¿qué dice la Escritura? En lo que Él hace muy bien, pero ¿cómo? La Escritura dice, Corintios, somos transformados de gloria en gloria como por un espejo, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a reflejar esa gloria a través de ¿qué? ¿Por medio de qué? Viendo el carácter del Señor, reflejando el carácter del Señor y a través también conociéndole a través de las Escrituras, a través de la verdad. Eso está también en Corintios capítulo 2, vamos a Corintios capítulo 2. Creo que es segunda de Corintios capítulo 2. Un momentico, confirmo el texto y eso está muy bien. En segunda de Corintios, momentico, bien, 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que ellos vieron, estos discípulos vieron su gloria, su manifestación, vieron sus milagros, vieron su obra, escucharon sus palabras del cielo al hombre. Es lo mismo que en cierta manera aquí en segunda de Corintios Pablo nos está enseñando. ¿Qué más dice los siguientes versos? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando, ¿qué? La palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, encomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Cuando habla aquí de un espejo, también miren lo que habla, lo que haremos, de un ministerio de vida, de muerte. En Corintios habla de lo que nosotros tenemos que lograr por medio de la oración y el trabajo, ¿no? Como dice aquí en el verso 14, segunda de Corintios, que el entendimiento que está entenebrecido en ellos, embotado, dice acá, como con un velo, sea quitado, hermanos. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que aprender de esa manera a mostrar y pues obviamente primero la vemos para poderla mostrar, ver su gloria. ¿Y cómo es esa gloria? Mire, gloria como la del ¿qué? Unigénito del Padre. ¿Qué significa unigénito? ¿Alguno entiende? Ahí está la palabra unigénito y está la palabra primogénito. No hay que confundir. Unigénito, ¿qué significa? Único, o sea, el unigénito del Padre. Él es el único del Padre, o sea, ¿hay más hijos? ¿No hubo más hijos? Bueno, listo. Miren lo que dice la Escritura respecto a eso. La frase unigénito, que está en Juan 1:14, como el Hijo del Padre, como el Hijo de Dios, Él era el único, muy bien, representante del ser y carácter del Padre, ¿cierto? Cristo no vino a ser, sino que necesaria y eternamente es el Hijo. Entonces, cuando hablamos del unigénito, estamos hablando de posición, ¿no? De autoridad, de esencia. No de que fuera el único que el Padre tuvo, porque Él no fue creado, ¿no? Cuando hablamos del unigénito, estamos hablando de que Él tiene una relación completa, interna, absoluta, eterna era la palabra que iba a usar, con el Padre. ¿Y cómo se sabe eso? Porque Él estaba lleno de dos cosas. Mire bien, Él estaba lleno de ¿qué? Lleno de gracia, lleno de ¿qué? De verdad. ¿Podemos nosotros manifestar eso también? Claro que sí, ¿cierto? Nosotros podemos manifestar dos atributos que hablan del carácter redentor de Cristo. Gracia, que es favor inmerecido, y verdad, que es fidelidad y revelación plena. Cuando Luis hable, de pronto él toque ese tema, de pronto, no sé, el hermanito, si lo considere necesario, puede hablar de los atributos del Señor, en cierta manera, porque la iglesia no ha sido enseñada por eso. Pero hay atributos del Señor que son comunicables, como ya hay atributos del Señor que no son comunicables. Por ejemplo, estos que vemos acá, ¿son comunicables o son no comunicables?
Estos son comunicables. Comunicable quiere decir que nosotros los podemos repetir, los podemos imitar. Hay unos que no son comunicables. Por ejemplo, la omnisciencia. ¿Omnisciencia es comunicable? No, nadie puede ser. Omnipresencia, no. Todopoder, tampoco, ¿cierto? Soberanía, tampoco. Pero gracia, sí. Justicia, también. Verdad, también. Entonces nuestra tarea, mis amados hermanos, es que tres cosas que vemos a través de Juan, lo que acabamos de ver hasta ahora. Tenemos que buscar ver su gloria a través de las Escrituras y buscando a través de las Escrituras reflejar el carácter de Dios. Los que están aquí, que es lo que Juan resalta, es mostrar este carácter de gracia y mostrar este carácter de verdad. ¿Cómo mostramos el carácter de gracia y de verdad? Ahora, ¿cómo mostraríamos ese carácter de gracia y de verdad? Pregunto, ¿cómo mostraríamos nosotros ese carácter de gracia y de verdad? Nosotros ahora. Anunciando el evangelio pero anunciando el evangelio de la gracia. Hay que ser, algunos enseñan el evangelio de las obras, algunos enseñan diferentes evangelios. El evangelio nuestro es el evangelio de la gracia también, ¿cierto? Efesios capítulo 2. Pero hermano, lo que quiero resaltar el punto en esto es que primeramente para yo poder mostrar esa gracia afuera, ¿qué tengo que hacer? Vivir la gracia internamente. Yo tengo que aprender a entender qué significa que, no, por ejemplo, muchas veces Pablo habla en Gálatas, creo que lo menciona, que en cuidarnos, o le decía a ellos que se cuidaran de, en cierta manera, de caer de la gracia de Dios. Entonces nosotros, hermanos, ese carácter, gracia, por ejemplo, en nuestro trato, gracia, hermanos, en nuestro servicio, gracia no solamente es recibir algo, sino también entregar de esa manera, ¿no? Sean vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal. Entonces podemos mostrar todos esos aspectos del Señor en esa palabrita tan grande que es la gracia. ¿Qué significa verdad? Cuando hablamos de verdad, ¿hablamos de qué? Hombres de verdad, mujeres de verdad, íntegros, muy bien. ¿Qué más? ¿No más íntegros? La palabra verdad también significa que somos, debemos ser hombres y mujeres fieles, muy bien. Íntegros, ¿cuáles dijo el hermano? Justos, fieles, de verdad, de gracia. ¿Cuál, hermano? No la escuché, pero real, leales, lealtad, muy bien. Volvemos a las preguntas, hermano, ya para terminar. Entonces, ¿somos esa clase de hombres y mujeres? Deberíamos cuestionarnos, ¿no? Y preguntarnos. Vergüenza debe darnos si no lo estamos siendo. Pero tenemos que estar trabajando en eso. Hombres de verdad, hombres de gracia, hombres de fidelidad, hombres de lealtad. Y esa lealtad significa sacrificio, implica responsabilidades en todo esto. Vamos a dejar para el próximo jueves esto. ¿Cuáles son las características de ese verbo? Pero a través de Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Entonces, tarea para ustedes. No la vamos a poner en grupos, aunque si hubieran voluntarios de liderar el grupo, lo hacemos. Pero para el próximo jueves, por favor, leer Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 13. Juan capítulo 1, verso 1 al 13. Y van a buscar características del verbo. Esas características que están ahí. ¿Listo? Juan capítulo 1, versículo 1 hasta el 13. ¿Cuáles son esas características? ¿Listo, mis amados hermanos? Entonces, vamos a dejar acá